Hola, buenos días. Espero que estén bien, que hayan descansado. Estamos ya en un día jueves haciendo la grabación. Había querido entregárselas un poco antes, pero estaba muy agotado, así que preferí descansar y estar más despejado. Entramos en un tema nuevo, ya para el segundo semestre, con este título, siguiendo el apunte que les había facilitado, que está en el modo, se los hice subir, y que también está en el club lector de filosofía para tercer año medio. Aprovecho de volver a invitarlos una vez más. Ojalá que puedan inscribirse varios y ahí podamos hacer algo que vaya un poco más allá, que sea un poco más interactivo, más que el modo, desde luego. ¿Mm? El tema que nos convoca hoy día es la libertad o es usted una bola de billar. Desde luego quiero decir que este es un tema que nunca se agota, que lo tratan digamos, está en la conversación cotidiana de todos los días. Ya la pandemia, ya estas cosas están restringidas, nos está diciendo muchas cosas respecto de cómo nos sentimos. Queremos hacer mucho y nos vemos muy tironeados, muy condicionados, etcétera, ¿no? Es un tema muy acuciante y sobre todo en la adolescencia. Sobre todo cuando uno tiene que definir quién quiere ser en la vida, cómo se plantea. Eh, Hay cosas que vas a buscar y que de repente no resultan porque uno siente que están un poco, etcétera, atrapadas en redes o en situaciones que no quisieras que se dieran. Entonces hay que trabajar para dar las vueltas. ¿Mm? En fin, es un tema importante. Bola de billar porque un poco es algo que en una mesa, ¿no es cierto?, se le pega un golpe a la bolita y ella va, choca y no puede evitar una trayectoria. O sea, depende exactamente de lo que el golpe que le dan. Eh, la bola de billar no piensa por sí misma, ya a eso va. O sea, hay dos grandes ideas aquí que se van a confrontar en el desarrollo del tema. Cuando, si nosotros fuéramos autómatas, no tendríamos iniciativa propia para movernos, no podríamos elegir nada. ¿Ya? Todo está concatenado, todo está ya determinado. Y la otra, entonces, sería justamente esa. ¿Mm? O somos libres para autodeterminarnos, o bien somos autómatas y somos movidos desde fuera. ¿Ya? A lo primero se le llama libre albedrío, libertad, y por lo tanto, y conciencia, ¿no es cierto? Y responsabilidad de lo que elegimos, porque elegimos de acuerdo con una intención. Y a lo segundo se le llamaría, por ejemplo, determinismo. Ya nuestra conducta está determinada desde antes y cualquier cosa que hagamos no es más que cumplir un plan que ya estaba con todo fijo, ya predestinado desde antes. Bien, vamos a entrar de lleno en el desarrollo del tema, ahora en la forma de presentación. Bien, aquí la lámina de la niña que está viajando con arriba de un lápiz es importante porque eso es como la escritura, es la expresión, ¿ya? Y mirando, va feliz, ¿no es cierto?, sobre las alturas y con una visión amplia y sabe dónde va. Eh, Quiere decir que esta presentación no sustituye a que ustedes lean esas pocas páginas, creo que no son ni 5 ni 6 páginas, que da todo el tema. Solamente va indicando, sí que yo te recomiendo que veas esto eh, antes de entrar a leer, o sea, que veas la presentación. ¿Mm? Ya, a ver. Lo primero que hay que destacar, hace un análisis etimológico de la palabra en el idioma alemán. Y entonces aquí se destaca que hay distintas acepciones. Eh, la palabra libre, ¿no es cierto?, admite muchos significados. ¿Mm? Un término que admite más de un significado es un término equívoco. Se puede hablar de la libertad de distintas maneras. ¿Ya? Por ejemplo, de alguien que está libre de prejuicios o alguien que elige libremente digamos, entre las manzanas y las peras,
o alguien que habla de la libertad de expresión, etcétera. ¿Ya? Yendo al origen de la palabra, el día viernes, por ejemplo, se decía que era en Alemania es el día libre, es el día libre, viernes, ¿no? El Friday, en el idioma inglés, que se parece, la palabra free, antes teníamos una bebida que imitaba la Coca-Cola, que en el tiempo de Pinochet le pusieron free, como la idea de la libertad, ¿ya? Etcétera. ¿Mm? Entonces, el free, ¿ya? El apellido Frey también, etcétera, son disquisiciones. ¿Mm? Entonces, la clave de esto es la libertad como, primero en dos sentidos. ¿Mm? Se puede ver la libertad como algo de gente eh, que está en un nivel que no está sujeta a nadie, ya que ha logrado una posición y que se trata con iguales, se tratan bien. ¿Mm? No se deben nada entre ellos. Nadie está sujeto a una, digamos, nadie tiene que tributarle a otro. Es un trato entre los nobles. ¿Mm? Están conscientes de su privilegio, o sea, se refiere a gente privilegiada, a gente que lo pasa bien. Es decir, gente que posee algo. ¿Ya? La libertad es algo como que se posee, por así decirlo. Y por otra parte estarían los que están abajo, ¿ya? Los que anhelan la libertad porque no la tienen y porque están obligados a tributarle a otro que está más arriba, ¿ya? Entonces, hay varios caminos ahí. Negociar, hacer la pata, digamos, someterse, o bien rebelarse, ¿ya? Hacer la guerra. Son caminos ante esta situación, porque la libertad es un don muy preciado, ¿ya? Eh, Más allá de estas distinciones, que son varias, lo importante es que la libertad se refiere a muchas cosas y por eso se habla mucho de ella. Vamos a ahondar un poquitito más y decir que hay una doble faceta también. La libertad en el terreno de uno mismo, de lo que pasa dentro de uno como persona, ¿ya? En la dinámica interna de cada cual. Que uno se puede sentir libre, por ejemplo, frente a un prejuicio, libre frente a una tentación, o esclavo de una tentación, ya perdió la libertad, y también en lo interpersonal, ¿ya? Que es lo que estábamos diciendo recién. Cuando hay una persona que se siente muy manipulada por otra, alguien que te controla demasiado o que tú eres un controlador de los demás, ¿ya? Bien, ¿te fijas bien? Entonces, y siempre hay que tener en cuenta esto, que es algo de lo que se posee o algo que me falta. ¿Mm? Más adelante introduce el autor la diferencia entre el determinismo y el libre albedrío. Ya lo decíamos al comienzo de esta exposición, y yo te sugeriría que vayas a un diccionario, me parece que subí uno a la biblioteca de Modo, uno de filosofía, y busques la diferencia, o si no lo puedes buscar en el Google, ¿ya? Entre determinismo y libre albedrío, ¿ya? Porque estas ideas están muy presentes en el desarrollo de este tema. Después presenta el autor un sueño muy extraño, eh, en que las imágenes, no quiero meterme más allá, porque quiero que ustedes vean esto y vean esto bien, piensen un poquito en estos personajes que están atrás, lo que están diciendo, y el planteamiento de acá. Es alguien que está sometido a un juicio y tiene que dar sus razones. Y en estas razones habla sobre el tema del determinismo. ¿Ya? Bien, en estas razones habla sobre el tema del determinismo. Lo vamos a pasar. Después presenta lo siguiente. Si Dios fuera un mero espectador de nuestra vida. Yo recuerdo que esta duda la tuve cuando tenía como 16 años, más o menos la edad de ustedes. Él ya sabe todo lo que nosotros hemos hecho y nos ve como en una película, porque tiene como un ojo eterno desde la eternidad. Y entonces tú hagas lo que hagas, ya se sabe. ¿Ya? Entonces eso es como una especie de interrogante hacia Dios. ¿Cómo es eso? ¿Ya? ¿Por qué estás haciendo ahí observando tantas cosas? ¿Mm? Él va a presentar dos argumentos contra el determinismo, ¿ya? El de la predestinación y el de la teodicea. No, también es importante que vean esto en un diccionario. Predestinación
está muy asociado al determinismo, ¿ya? Predestinación significa que esto ya viene de la teología de Calvino, no sé si se acuerdan que lo vimos el año pasado en religión, que el ser humano, precisamente eso, haga lo que haga ya está destinado o a la salvación o a la condenación eterna, según este teólogo disidente protestante que hubo, ¿m? Que dio origen a la Jean Calvet, que dio origen, Paul Calvet, que dio origen al, al calvinismo que se conoce. ¿M? Y la teodicea, que es una reflexión filosófica acerca o metafísica acerca de Dios, ¿m? Que no es la teología propiamente tal. La teodicea solamente habla con argumentos racionales, no toma nada de la Biblia, ¿ya? Después sigue lo siguiente. Eh, Fíjense aquí que está James Bond, el antiguo, superagente inglés 007, que tenía misiones en el tiempo de la Guerra Fría, que tenía licencia para matar, entre otras cosas, y que tenía mucho éxito con las mujeres, unas mujeres despampanantes, muy, muy lindas, qué sé yo, que él se rendía ante los encantos femeninos, qué sé yo, pero siempre con contraespionaje él las pasaba mal, pero lograba las cosas, ¿no? Entonces la gente miraba a este personaje, fueron varias películas y después siguieron otros más, ¿no? Eh, y la reflexión que hace es, bueno, ¿qué se espera de este personaje tal cual? ¿Que siempre haga lo mismo? No, no porque si no sería muy repetida la película. Pero sí que dentro de lo que es la línea existan ciertas variaciones. Y eso es lo que le da el brillo, eso es lo que le da el atractivo, el suspenso, la variabilidad dentro de una constancia. ¿Mm? Eh, y aquí está el problema de que cuando nosotros fijamos a alguien y creemos que siempre se va a siempre va, inevitablemente se va a portar de la misma manera, a lo mejor lo estamos cosificando o lo estamos transformando como en un prejuicio, porque siempre hay un fuero interno en lo que hace cada persona. Sí sería, por ejemplo, improbable que James Bond se hiciera monje, ¿no? O bien se hiciera miembro del Partido Comunista, porque ya dejaría de ser el superagente. Ese tipo de cosas es la que presenta el autor. Y para avanzar un poco más, a propósito de lo que son las leyes, cuando se habla de de la determinación, o que la naturaleza opera de determinada forma, introduce la distinción, y que es importante tenerla, de la ambigüedad del concepto de la ley. Porque se puede hablar de ley, en este caso, en sentido jurídico y normativo, como una convención que tiene un determinado cuerpo social o político, que determina qué es lo que se prohíbe hacer y qué es lo que se permite hacer y cuáles son las sanciones para aquellos que incumplen eso que se determinó. Y en ese sentido estamos hablando de la ley en el sentido jurídico y normativo, como algo que está muy ligado al derecho, ¿no? Al Estado de Derecho. Pero también se habla de ley en el sentido científico, para que describe el funcionamiento de la naturaleza o que pretende explicar ese funcionamiento de la naturaleza. Que te dice, bueno, mira, esto ocurre por tal cosa y, digamos, la física, a Isaac Newton le ayudó a determinar la ley de la gravedad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces así se habla de ley natural. ¿Ya? La ley natural es algo que está operando y que es independiente, por supuesto, de la ley en el sentido jurídico normativo. No se le puede exigir a una manzana bajo pena de, no sé, encarcelamiento o cortarla por la mitad si no se cae, de acuerdo a la ley de la gravedad. O sea, eso sería ridículo. ¿M? Por eso realmente son cosas diferentes. El segundo elemento a considerar es el tema de cómo se comporta la persona frente a sus adicciones. Si tiene algún grado de libertad mediante el autocontrol, ¿ya? El autodominio. Y ahí tiene que ver entonces la conciencia humana. Pero, ¿existe alguna, y aquí está un poco el punto de corte, es posible explicar la conciencia humana, la conciencia de la libertad de cada quien en base a un mecanismo físico, solamente físico,
como lo decía un científico que señala Laplace. ¿Mm? Él dice que no puede ser explicable desde la materia solamente la libertad humana, ¿ya? Pero eso no implica que no podamos tratar de comprenderla desde el punto de vista de nuestra experiencia. Por eso que la fenomenología, recuerdan lo del método, es muy interesante respecto de esto, al describir los estados de conciencia. Concluyendo, el hombre es libre, pero al mismo tiempo está obligado a una responsabilidad de qué es lo que tiene que hacer con su libertad. ¿Mm? Soy libre, sí, pero hay dos cosas. Primero, ¿qué hago con mi libertad? Y segundo, soy responsable de mis actos. Y como les decía, este tema queda abierto porque muchos poetas, muchos escritores, muchos filósofos también han hablado sobre la libertad, muchas religiones. Entonces yo quería añadir solamente un par de reflexiones. Una, desde el universo conocido, que es desde el mundo cristiano. Ustedes saben que hasta hace pocos meses yo les hacía clases de religión católica y por lo tanto me interesa por lo menos decir un par de cositas. Y otro, desde un filósofo que es exactamente, digamos, está en otra línea, en la línea del ateísmo, que también dice algo muy importante acerca de la libertad. ¿Ya? Aquí está este filósofo es Jean-Paul Sartre. Bien, vamos a partir primero por puntualizando algo de lo que recordamos en la visión cristiana acerca de la libertad. Tenemos aquí dos frases que son muy importantes. Una, la más importante, es la que hace Jesús en el Evangelio. Nos dice, la verdad nos hará libres. Entonces hay una conexión ontológica esencial entre la orientación hacia la verdad en el ser humano y el movimiento interno del ser humano hacia esa verdad. Y en ese movimiento interno somos libres para ello. No estamos obligados. Nosotros podemos elegir eh, desandar ese camino y irnos por otro lado. ¿Ya? Pero aquí la verdad es algo que está tanto dentro de nosotros, pero no está toda la verdad dentro de nosotros. ¿Ya? También la verdad está más allá de nosotros. Y por lo tanto, ese estar más allá de la verdad, ese estar más allá de nosotros, nos obliga a ir en pos de esa verdad. Y otra cosa más, no es una búsqueda individual, es una búsqueda en común. Es una búsqueda en la cual, a través del descubrimiento del amor, vamos a acercarnos a la verdad. Bien, por lo tanto, vamos ahora al segundo punto. San Pablo. El año pasado, recuerden que trabajamos la carta a los Gálatas, ¿ya? Y hay una cosa que decía en esta carta, cuando él discutía la relación entre la ley y el espíritu, ¿ya? La promesa de Dios a Abraham, por la cual Abraham creyó, y al creer, Dios, esa fe que tuvo, digamos, por esa fe, Dios le dio el acceso digamos, a la vida eterna. Porque la fe, eso es lo que da acceso a la eternidad. Entonces, hay una cosa que es importantísimo. Los que viven según la ley estaban atrapados en la ley y perdían la libertad. Por eso habla de la libertad de los hijos de Dios, San Pablo, que es la libertad en el espíritu. Y que esta libertad en el espíritu, al concluir la carta de los Gálatas, se manifiesta de un modo luminoso que está animado por el amor, por supuesto. Los que viven según el espíritu aman. Bien, los que viven según el espíritu hacen las cosas de Dios. Bien, vamos ahora a ir resumiendo en este breve comentario. Tanto la verdad como la libertad están esencialmente ligadas a la experiencia humana, lo primero. Después, no son lo mismo. ¿Mm? Están dentro del hombre, pero obligan al hombre a ir a trascenderse, a ir a buscarlo más allá. Y por lo tanto están coordinadas en la vocación humana. En la vocación humana, que es no solamente algo individual, sino que es encontrarnos con toda la humanidad, porque hay mucha humanidad que está también en el encuentro con el otro.
sin un esfuerzo por buscar la verdad real, sincero, nuestra conciencia por la libertad o nuestra misma libertad se vuelve a la deriva. Empezamos a hacer cosas tontas con la libertad. ¿Ya? Nos quedamos atrapados en los vicios, etcétera, en la negación, en la destrucción, etcétera. ¿Ya? Y por otra parte, es importante esto, una verdad externa que no reconozca la originalidad de cada persona, que no se detenga a escucharnos para dialogar con esa persona, es una verdad que cosifica, que oprime y que condena, que a la larga termina siendo una verdad, será lo que se quiera, pero no funcionó en el caso de una persona, y lo que importa es la persona. Vamos al filósofo ateo, que es una versión del existencialismo, es un gran filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre. En sus ideas más importantes nos dice que el hombre no tiene esencia definida mientras viva. Nosotros no existe la idea o la esencia humana. Lo único que existe es la existencia humana. Son cada persona que está existiendo. Y mientras existe, todavía no se ha definido, no se ha acabado. Por lo tanto, la conciencia es siempre un ser para sí. Siempre uno se revisa a sí mismo, se piensa, se autoevalúa, pero somos un ser para nosotros mismos. En todos nuestros actos estamos buscando, anhelando el ser, pero ese llegar a ser, ¿qué va a significar? La muerte. Solamente, solamente cuando morimos vamos a ser una cosa, un ser en sí. Pero cuando ya seamos un ser en sí, vamos a haber dejado de ser un ser para sí. Y eso no nos gusta, no nos gusta la muerte. Pero sabemos que nos vamos a morir. Por lo tanto, vivimos angustiosamente sabiendo que nos vamos a morir. ¿Mm? Y no lo podemos evitar. Y siempre tenemos que estar eligiéndonos. ¿Pero para qué? Sin embargo, siempre no podemos evitarlo, no podemos escapar de eso. Estamos obligados a ser libres y cada uno de nosotros es responsable de sus actos sin que haya ningún Dios a quien rendirle cuentas o en quien ampararse. Estamos fritos. Nos vamos a morir, somos responsables de lo que hacemos y tenemos esta angustia por la libertad. ¿Ya? El concepto de Dios es un absurdo porque Dios sería simultáneamente un ser en sí y un ser para sí. Y eso en el pensamiento de Sartre no cabe. Ya no hay espacio para un ser, para una realidad así. Lo que es, eso es una contradicción y por lo tanto la libertad humana es una pasión inútil. ¿Mm? Ese es más o menos su pensamiento. Vamos aquí en un breve comentario. En síntesis, lo vemos aquí a la derecha de la pantalla, la existencia es anterior a la esencia y nadie tiene una esencia humana mientras está vivo. Para tener esa esencia humana ya tenemos que haber muerto, pero ya no nos sirve porque ya nos morimos. La libertad está en la estructura de la existencia humana. Ay, se me repitió la palabra. Y el hombre es libertad, es un ser en sí. El hombre es, constitutivamente es libertad, porque somos un ser en sí. Perdón, somos un ser para sí. Breve comentario. En primer lugar, aquí está la existencia. ¿Ya? En segundo lugar está la esencia. ¿No es cierto? Porque en cuanto vivimos somos existencia. Sin embargo, la conciencia nuestra está radicalmente incapacitada para ver al otro. Y aquí hay un problema. ¿Qué pasa con el otro? ¿Mm? ¿Es posible amar al otro? Ahí Sartre, eh, ahí Sartre como que se hace estas preguntas, responde muy bien, es un gran literato también. Le dieron el premio Nobel de Literatura y él lo rechazó. ¿Mm? Entonces, ¿se puede amar auténticamente al otro? No. Parece que sería un acto de mala fe. El concepto de mala fe ya no cabe en esta clase, ¿no? En sartreano. En la relación con el otro, la conciencia sabe que desde fuera el otro te observa y te cosifica. Nosotros tenemos un ser para sí
que es nuestra conciencia, pero tenemos un ser para otro. Pero ese ser para otro que tenemos nosotros, por el cual el otro nos ve, esa mirada del otro hacia nosotros nos transforma en cosa. ¿Ya? Las relaciones humanas no cabe el amor como algo natural. ¿Ya? No funciona. ¿Ya? Mi ser para otro significa que el otro no puede mirarme sino como cosa. Estamos absolutamente solos, aislados y libres para construir nuestra muerte. ¿Mm? Todo este anhelo nos conduce a la nada. El mismo Sartre lo explaya muy bien, con una finura impresionante, en su principal tratado que se llama El ser y la nada. ¿Ya? El nihilismo significa el que el hombre va hacia la nada. No hacia el ser, sino que hacia la nada. Lo dejamos hasta acá. ¿Mm? Es otra visión de la libertad un poquito más sombría. Y acá están las preguntas. Bien, está, ¿no es cierto?, los sentidos en que se habla el término de libertad, etcétera, el sueño este que le hablábamos recién, y hasta 8 preguntas. eh, y hay una pregunta ahí que es ah, si hay alguna, no, sí, la 9, perdón, son 10 preguntas. La número 9, fíjate que el autor decía que sí somos libres, ¿ya? Y yo te pido que en la 9 compares esa visión de la libertad que tiene el autor del texto con la que te acabo de presentar del filósofo Sartre. Yo creo que esto sería todo. Vamos a tener unas 2 semanas y ya nos vamos a ver con otro tema más que me parece que es el de la igualdad. Vamos a saltar un poquito. Terminamos y que estén muy bien, chiquillos. Descansen mientras puedan y nos vamos a ver en una próxima sesión.